ONG Chile Cristiano, primer think tank evangélico chileno, presenta su programa Coyuntura, un comentario sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 3: Tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Estas palabras el apóstol Pablo las usó para reprender a los hermanos de la iglesia de Galacia. Gálatas es el gentilicio que se usaba para los habitantes de la Galacia, allí donde el apóstol Pablo fundó una iglesia. El apóstol Pablo le predicó a los Gálatas el Evangelio del Señor Jesucristo, orientado por la resolución del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén estableció dogmáticamente que la salvación se recibe por la fe y no por el cumplimiento de la ley. La salvación se recibe por fe y no por el cumplimiento de la ley. Y los Gálatas, que en su mayoría eran judíos, entendieron el mensaje de Pablo y aceptaron la gracia del Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, indudablemente con la evidencia física de hablar en otras lenguas. Pero el apóstol Pablo era misionero. Inmediatamente que predicó y enseñó, él siguió su camino. Y más tarde vinieron otros predicadores desde Jerusalén, enviados por el apóstol Santiago, a enseñar, a ministrar en la iglesia de los Gálatas. Pero ellos traían el otro evangelio, el evangelio que había quedado con el apóstol Santiago, con el apóstol Pedro, en el sentido que si la gente se quería hacer cristiana, tenía que también hacerse judía, es decir, tenía que, si quería amar, servir, entregarse a Jesucristo, tenía que primero hacerse judío. Entonces, cuando el apóstol Pablo se enteró de esto, porque los hermanos no vieron mayor diferencia, los Gálatas aceptaron el mensaje de estos predicadores. Cuando Pablo se enteró de esto, él los reprendió con las palabras que leí: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne, habiendo recibido la salvación por fe, ahora queréis esclavizaros, ¿no es cierto?, con la ley. Y él les pone una evidencia que es irrefutable. Recuerden ustedes que cuando aceptaron la gracia de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ustedes, fueron llenados y hablaron en otras lenguas. Eso nunca pasó con ustedes. ¿Cuántos años ustedes nacieron conociendo la ley, cumpliendo la ley, pero nunca habían por medio de la ley recibido el poder de Dios, como ahora lo recibieron al aceptar el Evangelio de salvación por la gracia? Bueno, les cuento, estimados, que desde el año 1925 hasta el año 1973, ¿no es cierto?, habían muchas dificultades para servir al Señor porque la libertad religiosa era muy acotada, como lo hemos dicho también anteriormente. Pero a partir del año 75, ¿no es cierto?, la gracia se derramó porque empezó a cundir en el país una libertad religiosa muy amplia que lo abarcaba todo. No perdamos esta libertad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una libertad gloriosa en nuestro país, que es una libertad espiritual. Podemos alabar, adorar a Dios y predicar el Evangelio con toda libertad. Yo le invito, predicador, profesor Rodolfo Torres, y nuestra organización, ministerio, ONG Chile Cristiano, para que vaya a votar. No digo que este sea el mensaje de los demás, este es el mensaje propio de nuestra organización. Vaya el 25 de octubre o en la fecha que sea y marque rechazo para que nosotros podamos mantener y conservar esta bendición que tenemos con la libertad religiosa.